Ante todo, muy buenas tardes, profesor. En esta oportunidad, nuestro grupo va a hablar sobre el gobierno fujimorista. Los integrantes de nuestro grupo son Campos Carvajal Xiomara, Castro Aguirre Diego, Quintana Mujica Paul y mi persona, Guillén Quispe Claudia Romina. En este video vamos a realizar un debate analizando el gobierno de Alberto Fujimori, desde su inicio hasta su final. Entonces, aquí nosotros vamos a discutir los aspectos sociales, políticos y económicos de su gestión, abordando tanto los logros como las controversias que marcaron su mandato. Entonces, este es un periodo en la historia peruana que sigue generando debate, pues mientras algunos consideran a Fujimori como un líder que civilizó el país, otros lo consideramos como un gobernante autoritario que socavó la democracia. Para entender este periodo, debemos tener una contextualización. Fujimori asumió la presidencia del Perú en 1990, en medio de una grave crisis económica e inestabilidad política debido al terrorismo y la hiperinflación. Su gobierno estuvo marcado por decisiones radicales, sí. Algunas fueron celebradas y otras muy duramente criticadas. En este debate, Paul y yo argumentaremos a favor de su gobierno, resaltando sus logros en la lucha contra la crisis económica, el terrorismo y la modernización del país. Mientras que Claudio y yo hablaremos de las consecuencias negativas de su gobierno, incluyendo las violaciones a los derechos humanos, el autoritarismo y los escándalos de corrupción que marcaron su caída. Fujimori asumió el poder en un contexto de crisis extrema. La inflación en 1990 superaba el 7000% anual. El país estaba al borde del colapso económico y el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA aterrorizaba a la población entera. Frente a esto, ¿qué hizo Fujimori? Aplicó un drástico paquete de medidas conocidos como el Fujishok, donde se eliminaron subsidios, liberó precios y redució el gasto público. Aunque fue muy doloroso, estas medidas lograron controlar la inflación en pocos meses y así poder restaurar la confianza en la economía peruana. Sin embargo, el costo social fue altísimo, ya que los precios de los productos de primera necesidad se dispararon. Por ejemplo, el kilo de azúcar que costaba 25.000 intis pasó a costar 500.000 intis en un solo día, haciendo que muchas familias quedaran en la miseria y la pobreza extrema se incrementó. Además, si bien es cierto, Fujimori prometió gobernar sin ataduras a los partidos políticos tradicionales, a la final terminó imponiendo un modelo autoritario que quedó evidenciado en el autogolpe de 1992, en donde cerró el Congreso y el Poder Judicial, gobernando por decreto con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y esta acción la justificó argumentando que el Congreso obstaculizaba sus reformas, pero en realidad lo que buscaba era eliminar a estos contrapesos democráticos. Pero es innegable que bajo su gobierno se logró reducir la inflación y atraer inversión extranjera. Gracias a su política de privatización, empresas estatales ineficientes fueron vendidas, modernizando sectores como las telecomunicaciones y las energías. La llegada de empresas como Telefónica permitió mejorar el acceso a la telefonía en el país, generando el desarrollo y empleo. Sí, pero también generó concentraciones de poder y corrupción. Las privatizaciones se hicieron sin transparencia, beneficiando a allegados del régimen. Empresas estratégicas fueron vendidas a precios subvaluados y los fondos obtenidos no siempre fueron destinados al desarrollo del país. Además, en el plano político, también el cierre del Congreso en 1992 le permitió un gobierno sin oposición, ¿no? Generando una debilitación completa de la institucionalidad democrática. Pero si hablamos de la lucha contra el terrorismo, Fujimori logró lo que gobiernos anteriores no pudieron hacer, lo cual fue capturar a Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso en 1992. Y fue gracias a operaciones de inteligencia como las del GAME, donde el terrorismo perdió fuerza
lo cual devolvió la paz al país. Pero si bien es cierto logró esto, esta lucha no se hizo respetando los derechos humanos, ya que el Grupo Colina, que está vinculado a su gobierno, perpetró asesinatos como los que vienen a ser el de la Cantuta y de Barrios Altos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Fujimori? Este recurrió a la represión y al terrorismo de Estado para mantenerse en el poder, donde el Grupo Colina, como ya había mencionado, cometía asesinatos extrajudiciales. Entonces, este escuadrón paramilitar, bajo órdenes del gobierno, ejecutó a civiles inocentes acusados de terrorismo. Por ejemplo, en la masacre de Barrios Altos en 1991, 15 personas fueron asesinadas en una fiesta porque supuestamente apoyaban a Sendero Luminoso. Otro caso, el de la Cantuta en 1992, en donde 9 estudiantes y un profesor fueron secuestrados y asesinados por el grupo Colina. Entonces, no solamente hizo eso, sino que durante su gobierno, Fujimori, ¿qué realizó? Esterilizó forzadamente a más de 270.000 personas, diré mujeres, principalmente indígenas, en un programa que supuestamente era de planificación familiar, que fue implementada sin su consentimiento y fue de una manera muy escasa. Las acciones que ellos realizaban no eran prudentes hacia las mujeres. No se puede negar que el Perú de 1990 era un país destruido por el terrorismo y la crisis, que bajo Fujimori se logró estabilidad. Su gobierno promovió obras de infraestructura, construcción de carreteras, colegios, beneficiando a sectores históricamente olvidados. pero a costa de la democracia. Su reelección en el año 2000 fue un fraude, acompañado de la compra de congresistas y manipulación de los medios de comunicación, donde surgieron los Vladivideos, que revelaron la corrupción del régimen, mostrando cómo su asesor, Vladimiro Montesinos, compraba lealtades con dinero del Estado. Esto generó un rechazo masivo por parte de la población y terminó con su renuncia desde Japón. En conclusión, para mi persona, el gobierno de Fujimori dejó una huella en la historia del Perú. Logró estabilidad económica, redujo la inflación y acabó con el terrorismo. Pero su gestión también estuvo marcada por prácticas autoritarias y corrupción. Si bien es cierto, Fujimori pudo traer estabilidad, su legado está manchado por la violación de los derechos humanos y el debilitamiento de la democracia. La historia, ¿qué nos muestra? Nos enseña que el progreso no puede justificarse a cualquier costo y el desarrollo debe ir de la mano con el respeto de los derechos fundamentales. Fujimori sigue siendo una figura controversial, con seguidores que destacan su liderazgo y detractores que lo acusan de dictador. Lo cierto es que su impacto en el país aún se siente y sigue siendo motivo de debate. Por lo cual, el Perú aprendió una lección costosa sobre la democracia y la corrupción. Es importante analizar la historia con un enfoque crítico, entendiendo que el verdadero desarrollo de un país no puede sustentarse con el abuso del poder. Y aunque ha pasado ya mucho tiempo, han pasado 2 décadas desde su caída, las secuelas de su gobierno aún se sienten en el presente. Su partido político y su influencia siguen vigentes en nuestra política actual, promoviendo ¿qué? Impunidad, corrupción y decisiones que benefician a poderosos en lugar que de la población. Entonces, la manipulación del Congreso y la falta de justicia en casos de corrupción y el deterioro de los derechos fundamentales de los peruanos son síntomas de un sistema que nunca se pudo depurar completamente. Entonces, ¿qué está pasando? Es que la historia se repite y seguimos viendo esto como en nombre de sacrificar los derechos y la dignidad ciudadana. Eso sería todo. Muchas gracias.